más a poder realmente cerrar una venta, que es lo que queremos, cerrar una venta en el webinar. Entonces, les tengo primero una pregunta que quiero que me contesten honestamente y que lo pongan, lo vayan poniendo en su libretita. La primera pregunta es, ¿tú comprarías un Termacasi? Ahora quiero que me vayan abriendo los micrófonos, o levánteme la manita, para que me digan por qué comprarían un terreno de Macasia. Listo, Itzel. Abre tu micrófono y después Iracema. Hola, buen día. Bueno, yo Bueno, compraría este proyecto porque pues es un banco de tierra y por el reglamento de que no tengo la urgencia por construir inmediato. Y sin ok. embargo, el prestigio y la certeza legal están en regla. Ok, entonces vamos a ver. Quiero que me profundices un poco en qué entiendes por banco de tierra. Bueno, es que la tierra tiene plusvalía. El lugar está en una zona muy buena, entonces yo puedo guardar ahí mi dinero, pero de una manera inteligente porque va a crecer. Y también por el precio, porque es muy accesible. Muy accesible, muchísimas gracias. Entonces, vamos poniendo en nuestra libretita las razones por las que alguien va a comprar un terreno de Macasia. Entonces, lo primero es porque está en una buena ubicación, porque es fácil de pagar, es accesible. ¿Qué otra cosa dijo Itzel? Dijo también que porque no está obligada a construir en un momento en particular. ¿Y qué otra cosa dijo Itzel? Banco de tierra, no está obligada a construir, su dinero va a crecer y está en una buena ubicación. Ahora, Iracema, ¿por qué comprarías un terreno de Macasi? Gracias, Fabi. Buenos días a todos. Yo la primera razón por la que compraría es por la etapa en la que está, ¿no? Independientemente de si la ubicación o el precio, yo siempre me voy más por la etapa porque es garantía de que ya le voy a ganar al terreno, así lo venda el próximo mes, ¿no? Ese es mi principal... Entonces, que sea una preventa, es justo Pero lo que que sea estoy entendiendo. preventa. La etapa de preventa es lo que a ti te parece una muy buena Pero razón. la etapa de preventa, porque ya sabemos que hay varias etapas de preventa, ¿no? Entonces, en la etapa en la que está ahorita Macasi, es la que se me hace más atractiva, ¿no? Porque es el precio más bajo garantizado, digamos, del desarrollo, ¿no? Es básicamente por eso. Entonces, porque podemos acceder a estamos seguros de que somos los que lo están comprando más barato. Y al ser quien lo compra más barato, entonces, pues hay garantía de que si lo vendo o si en algún momento construyo algo y lo rento, voy a ganar, ¿cierto? Voy a ganarle, así es. Voy a ganar porque entré a tiempo. Entonces, fíjense bien, la primera etapa de preventa es otra de las razones por las que la gente puede comprar. Yarit, tenías tu manita levantada. Un tiempo de... Eso vamos a profundizar un poco. Yarit, explícame qué significa estrategia de salida, cuál es el momento correcto para vender en caso de que lo compro y lo quiero vender. ¿Cuáles te parece que son los momentos estratégicos como salida? Algo que dice Yarit es que yo lo compraría porque tengo opción de salida del negocio. Eso quiere decir que yo puedo invertir
y sí puedo tener planeado venderlo sin tener que hacer otra cosa. Explícame cuáles son esos momentos que identificas, Yarit. Uh-huh. Ok. De vender en las entregas. ¿Y qué es lo que pasa en las entregas? En el momento en que entregan los lotes, ¿qué pasa? Ajá. La clave es el movimiento, porque ¿saben cuál es el único momento en el que sí o sí todos los dueños de los terrenos tienen que pararse en el desarrollo? En las entregas. Es el único momento en toda la vida del desarrollo en el que estás seguro que absolutamente los 900 compradores, los 400 compradores, y díganme una cosa, ¿ustedes creen que los compradores viajan solos cuando van a recibir? Oye, ¿sabes quién va a ser tu comprador? Tú llegas, recibes tu terreno y corte dos, ese mismo día vas, haces tu letrero de se vende, le pones el teléfono así en la entradita de tu terreno. Sí o sí, toda la gente de la calle donde compraste va a pasar a fuerza en un momento limitado, porque las entregas no crean que a partir de ahorita ya pueden venir a recibir, así no pasa. Los desarrolladores organizan las fechas y los horarios de entrega. Entonces está re fácil venderlo porque tienes el flujo garantizado y pues ya sabes en qué horario. O sea, tú estás en el mismo grupo de inversionistas y, martes y jueves y viernes van a estar, pues le dices a tu corredor, oye, tales días, estate ahí en la oficina de las entregas de Macassi, o simplemente así literal te pones tu toldito, te pones tu sombrilla de playa y te vas a sentar en el terreno. Y cuando se los digo porque yo lo he hecho y miren, es el vecino de al lado te lo compra. El vecino de al lado es el primer comprador, porque en su momento pues tenía el miedito y tal, pero ya cuando llega contigo, ya tiene el terreno, ya vio su terreno, ya se emocionó, va con el primo, va con el hermano, pues aprovecho para hacer algo más grande y en ese momento la salida de un negocio inmobiliario en terrenos, ese es el momento más estratégico para salir. Muchas veces hay gente que dice, no, pues me espero para que gane más plusvalía, pero ¿qué es lo que pierdes? El flujo del momento de salida. Entonces, bueno, si hacemos un resumen, entonces, ¿quién me ayuda a hacer el resumen de las razones por las que compraríamos terrenos? Marve, ayúdame a hacer el resumen de todo lo que dijeron los demás. Ahí tenía Marve su manita levantada hace rato, no sé, ¿alguien más que quiere ayudarme a hacer el resumen? Ubicación, ubicación. Perdón, ¿qué dijiste anterior? Uh-huh. Sí, ok. Y por ahí dijeron stock de tierra, ¿no? Stock de tierra es tener un terreno ya entre mis propiedades y ya tengo ahí garantizado que yo invertí 200 y ya tengo 400. Por ahí me faltan un par que les voy a compartir. La posibilidad de construir lo que sea. Comprarte un glamping y ponerlo ahí. Hacer una cabañita y ponerlo ahí. Hacer algo, un contenedor, una ecoconstrucción, lo que sea. Es más, puedes ponerle baños, escúchame esto, le puedes poner baños, le puedes poner una piscina, un asador y rentar el espacio para acampar.
¿Sabes cuánta gente en Mérida busca un lugar que tenga baño? Es lo único que necesitas. Un baño, una regadera, un asador, una palapa y rentas tu jardín para acampar. Lo que se te ocurra hacer, porque cuando no hay régimen de construcción, yo tengo la hija de una amiga, fíjense, se los comparto, la hija de una amiga compró un proyecto así en Cancún hace muchos años, que lo compró en 80,000 pesos, y ella lo que hizo fue poner una granjita que renta para fiestas infantiles. Entonces tiene ahí unos pollos, unos conejos, unos ponis, y ella solamente renta el espacio para que los niños vayan a jugar y hacen fiestas infantiles. La flexibilidad que tienen este tipo de propiedades es mucha, la variación es mucha. Esa es una super idea. Tengo otro cliente que en un terreno de estos puso unas cabañitas y esas cabañitas se activan para vacaciones para viejitos. Y lo único que hace es que lleva a una enfermera que está ahí todo el tiempo, que la misma enfermera hace menucitos y ahí pasan su verano 8 o 9 viejitos y le rentan el verano completo. A veces van grupos y son cabañitas bien sencillas porque lo único que tiene es adaptado el espacio para que entren las sillas de ruedas, para que no tengan que pasar. Hay una flexibilidad en este tipo de inversiones bien interesantes. Ahora, vamos a manejar objeciones. Estas son las razones. Entonces, vamos a manejar objeciones. A ver, ayúdenme a identificar qué es una objeción, en dónde nace una objeción. Sergio. Nace en una duda. Nace Algo que en te hace dudar. algo que te hace dudar. Ok. Y normalmente, ¿qué es lo que nos hace dudar? En que las calles no son pavimentadas, se pueden perder por selva. Calles no pavimentadas. Acá dice a muchas personas les asusta la falta de servicios. La falta de certeza, la falta de servicios. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra duda? ¿Qué otra cosa te hace? En muchas ocasiones es el tiempo de entrega también, que van a tardar mucho tiempo en pagar o en que les entreguen, ¿no? Ajá. Alfonso. Yo creo que resumiría a lo mejor varias cosas de las que acabamos de mencionar o acaban de mencionar en una sola palabra: miedo. A veces la gente tiene miedo y el miedo abarca muchas cosas: miedo a perder tu dinero, miedo a muchas cosas. Entonces yo diría que mucha gente es por miedo. Muchas gentes por miedo. Pero quiero que identifiquemos algo porque muchas veces no identificamos una objeción como debería de identificar, y pongan por favor en su libretita lo siguiente. Las objeciones entran después de tener una cotización. Cualquier miedo antes de una cotización no es una objeción, porque la objeción es un miedo a tomar la decisión. Si yo ni siquiera he escogido un lote, todavía no estoy en etapa de objeciones, todavía no estoy bien perfilado. Hay dos tipos de miedos: el miedo a invertir y el miedo a comprar ahorita este terreno. La objeción es la segunda: miedo de comprar ahorita este terreno. Entonces, cuando yo estoy haciendo un proceso de ventas, lo más importante es perfilar al cliente, porque cuando yo perfilo al cliente y lo hago en orden, o sea, primero hablo de la ubicación, hablo del tipo de terreno, hablo del tipo de inversión, hablo del presupuesto, hablo de la parte legal, lo que yo hago es que desmenuzo el entendimiento de hacer una inversión. Mi cliente todavía no está decidiendo comprar un Macassi. Mi cliente primero decide querer comprar un terreno. Cuando yo perfilo al cliente, esos no son objeciones. Eso se llama perfilamiento. Y esa conversación donde yo platico con alguien: ¿y a ti qué se te ocurriría? ¿Y qué te gustaría? ¿Y cuál ha sido tu experiencia?
¿Has comprado alguna vez? Muchas veces sí preguntan, oye, ¿ya has comprado terreno? Y te dicen, no, es mi primera vez. Y nos vamos como gorda en tobogán. Espérame tantito. Aunque yo no haya comprado terreno, ya tengo una idea prediseñada de qué significa comprar un terreno. No por mi experiencia, por la experiencia de alguien más. Yo no he comprado terreno, pero tengo a mi tía que compra un montón de terrenos. Yo no he comprado mi terreno, pero tengo a mi vecina que ya compró un terreno en Yucatán. Yo no he comprado terreno, pero mi papá siempre ha estado comprando terrenos. Yo no he comprado terreno, pero ya le hicieron un fraude a mi hermano. Yo siempre voy a tener ya una idea prediseñada de qué es hacer una inversión inmobiliaria. Y si yo como asesor no entiendo primero eso, no voy a poder diseñar un cierre porque no voy a saber por dónde se van a habilitar los miedos. Si yo nunca he comprado algo, ya tengo un miedo garantizado. El miedo a lo que no conozco. Y ese es el miedo más común. La mayoría de nuestros miedos, equipo, la mayoría de nuestros miedos están en historias en mi cabeza de lo que yo creo que va a pasar. Siempre tenemos miedos que nosotros nos inventamos, ¿cierto? Todos nuestros miedos son historias apocalípticas de cosas que yo medio conocí. Y les pongo un ejemplo bien sencillo. En enero de este año, que empezamos con noticias bien abrumadoras, ¡ay, va a haber guerra mundial! Ninguno de nosotros ha vivido una guerra mundial. Nadie vivo ha vivido una guerra mundial. Nadie vivo. Creo que quedan como 7 sobrevivientes de la última guerra mundial. Y todos tenemos el miedo de la guerra mundial. ¿Por qué nos da miedo? Porque no tenemos ni idea de cómo nos tocaría. No tenemos ni idea. Y les puedo asegurar que una guerra ahorita sería muy diferente a las últimas guerras, porque ya se pelean con drones. Entonces, porque ya la lana es más importante que la bandera. Entonces, pero todos teníamos miedo. Y un miedo tan grande que se paralizó muchas industrias se paralizaron. Ay, no voy a comprar porque la guerra, ¿cuál guerra? En tu cabeza, pero es normal, es muy normal. Cualquier noticia que nos mueva el tapete, ay, miedo, es normal. Pero cuando yo hago esta conversación que acabo de hacer, hasta suena ridículo el miedo, ¿no? Y no significa que no sea algo terrorífico, es que como lo aterrizo en mi realidad ahora, pues lo hago más chiquito. El manejo de objeciones no es quitarle el miedo a la gente, porque quien es miedoso con el dinero siempre va a ser miedoso con el dinero. Con el que es miedoso con la distancia, siempre va a ser miedoso con la distancia. Quien es miedoso a que se lo chamaquen, siempre va a ser miedoso. Vienen de las inseguridades que ya traemos. Entonces, siempre divide las objeciones en dos. La primera parte se resuelve con perfilamiento y la segunda parte se resuelve con cómo sí. Entonces, vamos a trabajar las objeciones de perfilamiento. Escúchenme. No le pongan un nombre al terreno, no es Macassi. ¿Cuáles han sido las objeciones que sus clientes les han puesto sin que hayan escogido un terreno? Clientes reales, a los que les han hablado. Que está muy lejos. Que está muy lejos. Ok, vamos primero con la primera objeción. Vayan anotando. Ahora vamos a hacer así las capacitaciones. Los que tengan cámara prendida tienen la presentación, los que no tengan la cámara prendida no la tienen. Entonces vayan prendiendo su cámara. Entonces, primera, que está muy lejos. Que está muy lejos. Ok. Entonces, ¿quién me dio esa objeción? Magali. Magali, ¿qué le dices a tu cliente cuando te dices que el terreno está muy lejos? Que sí, que entiendo que tenga el miedo a que esté muy lejos, pero que también en Yucatán tenemos mucha seguridad. Esperen. Primer tip de manejo de objeciones. Nunca, ay, muy bien, Luis, es que Luis es un experto.
Nunca se maneja una objeción de perfilamiento con una respuesta. Siempre se maneja el perfilamiento con una pregunta. Te lo voy a enseñar como cuando eras chiquito. Mamá, tengo miedo. ¿Qué te decía tu mamá? ¿A qué? ¿Cierto? ¿A qué le tienes miedo? Es que la oscuridad. ¿Y qué te contestaba tu mamá? ¿Por qué? Porque no vaya a haber una bruja. ¿Cuál bruja? ¿Has visto alguna vez una bruja? No. ¿Y entonces a cuál bruja le tienes miedo? No, pues a la del cuento. Ay, entonces también la princesa del cuento se sale. Ah, no. Ah, así se manejan los medios de perfilamiento. La técnica se llama 5 porqués. 5 preguntas. Nunca llegas a la quinta. ¿Por qué? ¿A qué? ¿Con respecto a qué? Tengo miedo que esté lejos. Es que me da miedo que esté lejos. ¿Lejos de qué? No, pues es que está lejos. Es que yo vivo en Puebla. Ah, ok. Y entonces te parece que está lejos de Puebla. Ok. ¿Y ahorita tú invertirías en Puebla? No, pues no, porque no cuestan eso. Ok. Entonces, en Puebla no puedes conseguir con ese precio. ¿Para qué lo vas a usar? No, pues la verdad es que no voy a hacer nada, solamente lo voy a dejar crecer. Entonces, ¿por qué es importante la distancia? Porque aquí vas a invertir 200 y para venderlo tienes que ir una vez. No es que vayas a ir a hacer jardinería al terreno. Ah, estamos comprando un terreno. Pregunta, pregunta, pregunta. Entonces, miedo a la distancia, lo primero, como les dijo, ¿distancia de qué? ¿Con respecto a qué? No, pues es que yo quiero, a mí me gustaría tener algo muy cerca. ¿Cuántas opciones cerca has tenido? No, pues es que no he visto. ¿Y cómo te enteraste de este? Pues es que me sale mucho en internet, que mi amiga compró y mi vecina compró y ya sabes por qué la gente está comprando en Yucatán y no en Puebla. Ah, es que a lo mejor a mí me gustaría Mazatlán. ¿Y has visto publicidad de Mazatlán? No, pues de terrenos así no. ¿Por qué crees? ¿Por qué ustedes creen que no hay este nivel de publicidad de terrenos? ¿Por qué no lo tienen otros estados? Entonces, sí, lo que dijo Magali. ¿Qué fue lo que dijiste, Magali? Por la seguridad que hay en Yucatán. Porque aquí yo dejo mi casa abierta y no pasa nada. Porque aquí nadie te va a ir a invadir el lote. Porque aquí los terrenos no están llenos de narcos. En cualquier otro estado, todo lo que es monte está lleno de narcos. En cualquier otro estado, ¿eh? Salte de la carretera de Puebla, de Querétaro, de Guadalajara, la que quieras. Y los ranchos que están saliendo de la carretera son de narcos. ¿Dónde operan los narcos? En los ejidos. Los narcos no operan en las ciudades. Si no son mensos, ahí los agarran. ¿Dónde fue el último escándalo de narcos? Justo en los terrenos más nice de no sé dónde. ¿En dónde fue? Tepalpan, algo así, ¿no? Entonces, se oye mal tu micrófono, Aida, pero puedes ponernos en el chat. Entonces, porque la policía no los deja, exacto. Pero no solamente es eso, porque la seguridad tiene valor y tiene un valor muy importante. A mí me encanta Guadalajara, me encanta Puerto Vallarta, ni de loca mi tía, yo tengo familia en Guadalajara, tengo familia en Puerto Vallarta, ni de loca iba a invertir ahí.
Porque mi familia no me va a ir a sacar a narcos de mi terreno, ¿va? No importa que yo aquí no hay eso. Entonces ya sopeso la distancia de la misma manera que Magali lo había contestado originalmente. ¿Se dieron cuenta? Pero la diferencia es que yo no le di en el country de Tapalpa, Jalisco. Yo no le di la respuesta al cliente. ¿Quién se contestó? Él solito se contestó. Entonces, cuando es perfilamiento, primero yo tengo que perfilar muy bien al cliente para que no me salgan esos miedos cuando ya le quiero cerrar. Miedo de distancia, objeciones de ubicación, otra objeción de distancia, otra objeción de distancia. Mira, yo les voy a comentar una objeción que yo tengo. Yo estoy acá en Michoacán, como ya lo saben. Y una de las objeciones que yo tengo es justamente la distancia, que está muy lejos. Y otra objeción muy frecuente que yo tengo es que de aquí de Morelia, del aeropuerto de Morelia, no hay vuelos directos a Mérida. No hay. O sea, para poder viajar a Mérida, o nos tenemos que ir a León, o tendríamos que ir a Guadalajara o a Ciudad de México. Entonces, eso... A Cancún, mi querido amigo, a Cancún. Ahí les va el tema de la Cancún distancia. sí hay, de aquí de Morelia sí hay vuelos directos a Cancún. De todos los aeropuertos hay vuelos a Cancún. Y les voy a contar algo, los boletos más baratos siempre son a Cancún. Las ofertas más, en Cancún, al aeropuerto de Cancún, de todos los estados hay vuelos de $1 en estas ventas nocturnas. En todos los estados. Es el aeropuerto más conectado del mundo, Cancún. O sea, con mayor cantidad de conexiones. Y de Cancún, para que lo sepan por si no lo han sabido, de Cancún en el mismo aeropuerto, tomas el ADO adentro, no tienes que ir a ningún lado, adentro del aeropuerto, caminas y está la salida del ADO, te subes a tu camioncito y te bajan acá en Mérida. Y en Mérida, por ejemplo, para Cisal, en Mérida, del mismo aeropuerto de Mérida, ¿quién me abrió el micrófono? Del mismo aeropuerto de Mérida, salen, o sea, puedes ir al ADO, que está del ADO de aeropuerto, que está por ahí, y si sales uno de los destinos. Entonces, ahí les va. Es que no sé qué tan lejos está muy conectado. Cancún está muy conectado y nosotros hacemos 3 horas a Cancún. En carro, dice María Fernanda, 3 horas y media aproximadamente. 3 horas y media tenemos a Cancún y hay viajes de Mérida a Cancún cada hora. Cada hora salen de Cancún, del aeropuerto de Cancún a Mérida, hay cada hora. Toda mi familia baja a Cancún y de ahí para acá. Entonces, ahí tenemos ya un manejo de objeciones en cuanto a distancia. Llegar a Mérida no es difícil. La verdad es que es más barato viajar a Cancún y de ahí venir a Mérida, aunque existe el vuelo directo, siempre va a ser más barato. Y por lo general yo también les hago como el tema de cuando vas de vacaciones, cuando vas a viajar de vacaciones, viajar al aeropuerto de Cancún y venirte en carretera, está hasta bonito porque inclusive te puedes ir, por ejemplo, ya a mi familia ahorita le gusta el Tren Maya, porque hace un poquito más de tiempo, pero ya tienes la experiencia del Tren Maya, ya se sumó a tu viaje de vacaciones. Y si regresas a Cancún y te tomas el vuelo un poquito más tarde, pues te da tiempo de ir a una placita a Cancún o de irte a tomar la foto a las letras. Y ya le sumas a tu experiencia vacacional. Acuérdense que la Riviera Maya es un solo destino. Si tú vas a viajar a Mérida, puedes viajar a Mérida, Valladolid y a Cancún en una sola vuelta. En una sola vuelta puedes conocer esos 3 destinos. Y eso es lo que le ofreces también tú a tus clientes, que esa es otra de la distancia. Es que imagínate que vas a ofrecer una estadía y en tu itinerario sugerido le dices, puedes volar a Cancún, te tomas el Tren Maya, te echas una paseada en Valladolid, te vuelves a tomar el Tren Maya, porque el Tren Maya tiene la estación Valladolid. Entonces, tú puedes ir Cancún, Valladolid, darte tu vuelta a Valladolid y en la tarde volverte a ir en Tren Maya a Mérida. O en la tarde ya venirte en ADO a Mérida. Y ya te echaste tu vuelta a Valladolid,
sin tener que venir de acá para allá y regresarte. O sea, en la avenida o en la regresada te echas el paseíto a Valladolid. O a Chichén Itzá. Si vas a venir para acá y no conoces las pirámides, es un obligado. O en una vuelta vas a Chichén. Pero ¿qué pasa si yo tengo ese terreno o esa casita? Tengo el terreno y construyo la casita. Pues a la hora de yo estar en Airbnb, una de las cosas que cargas en el Airbnb son las sugerencias. Entonces, cuando yo hablo de ubicación, equipo, toda mi capacitación en destino está diseñada para manejar las objeciones de ubicación, de distancia. Todo lo que saben del destino. ¿Cuál es la sugerencia? Sigan las páginas de destino. Los viajeros de acá, porque toda esa experiencia de Riviera Maya es una experiencia hermosísima. Y que realmente si tú lo haces por una agencia de viajes te sale carísimo, pero no necesitas hacerlo por una agencia de viajes. Es muy fácil hacerlo conectando con Tren Maya, conectando con el ADO. El ADO VIP, la verdad es que es una muy buena experiencia. No sé si alguien lo ha tomado, pero vas con tu cobijita, el espacio es bastante grande, puedes viajar de noche, que no es un viaje peligroso, y en vez de pagar hotel te avientas en la noche el camioncito. La verdad es que la experiencia es bonita. Entonces, cuando a mí me hablan de distancia, yo les hablo de destino, porque entonces ya suena diferente la distancia. Cuando vas a ir a Cisal, pues a fuerza vas a ir a Unucma, comes en Unucma, vas a la iglesia de Unucma, vas a la feria de pueblo de Unucma. Si te vienes en noviembre, es una experiencia re bonita. Si te vienes en noviembre, es una experiencia re bonita. Te vas a Valladolid y ves todo lo que hacen en noviembre, las ofrendas y todo lo que hay en Valladolid. Después te vas a Unucma y en Unucma hacen una fiesta de Catrinas impresionante. Y la mera noche del 2, en Cisal, en el puerto, salen todas las lanchitas con las velas y te puedes ir en la lanchita al paseo de Catrinas en lancha, al mar. Tienes 3 experiencias, o sea, vas a tener un montón de historias en un fin de semana. Y eso es en noviembre. En Año Nuevo, las fiestas de Año Nuevo de todos estos lugares, el que sea el lugar que agarres, Valladolid, Cancún si te gusta la fiesta, Playa del Carmen si te gusta la fiesta, Tulum si te gusta, pero puedes estar solamente un rato y tu base puede ser de este lado. Cisal también es hermoso en Año Nuevo. Entonces, cuando me hablen de distancia, yo les hablo de destino. Porque se ve diferente. La distancia se vuelve pesada cuando te pones a pensar en, ay, voy a tener que tomar carretera, camión, y no voy a hacer más que estar parada en aeropuertos y en autobuses. No, se va haciendo. A mí cuando, por ejemplo, me dicen, ¿cuánto tiempo haces a Turquesa? Jamás he hecho un viaje a Turquesa, nunca, ¿eh? Y miren que he ido 1000 veces, nunca he ido de ir y venir. Nunca. O sea, siempre, no podemos parar acá. Y puedo tomar las fotos en Chervín. Y podemos pasar al de los dinosaurios. Cuando me doy cuenta, llego a la 1, aunque haya salido a las 9. Oye, ¿y los mariscos? Ah, pues acá hay unos. Oye, ¿y el mar? De una vez, mete las patitas. Oye, un club de playa. Cuando llegamos a Turquesa, ya vamos desayunados, ya pasamos por los dinosaurios, ya nos vimos toda la costera. Y de regreso nos venimos por las haciendas en Equerria. Es un paseo. La ida y la venida de Turquesa es un paseo de todo el día. Por eso cuando me dicen, oye, me voy a Turquesa y así sale el mismo día, no hagas eso porque no lo vamos a lograr. Porque te vas a querer parar a tomar la foto, te vas a querer bajar a ver el dinosaurio, te vas a querer bajar, ya estás ahí, ni modo que te sigas de largo. Pasas a Progreso y se te antoja, se te antoja. Entonces, la distancia se maneja con destino. Objeciones de distancia, destino. Objeciones de distancia, destino. Y luego, si es alguien muy, que es la lana lo que les mueve, también el destino trae lana. Porque es mucho más emocionante rentar una casita que te ofrece muchas opciones de destino
que rentar una casita en donde solamente vas a lo que está en la casa. Si sales un destino increíble. Entonces, ¿palomeamos objeciones de distancia? ¿Ya sabemos cómo manejar objeciones de distancia? ¿Sí? ¿Ya sabemos de dónde tenemos tela para cortar? Bueno, muy bien. La que sigue, por ahí me dijeron, fíjense bien, razones para comprar, ubicación, ya trabajamos sus objeciones. Etapa temprana. ¿Cuáles son las objeciones de etapa temprana? ¿Quién me las dice? Sí, por un lado, qué padre porque es lo más barato, pero ¿qué es la contraparte de la etapa temprana? Avances de obra. Avance de obra. La documentación. Exactamente. Entonces, los legales se amarran mucho y también el que puedo ver. Entonces, ¿cómo manejo esas objeciones? Desde el perfilamiento. Documentos. Totalmente. El miedo legal se sopesa en el tiempo siempre. Ahí les va. Primero, todo negocio, absolutamente todo negocio, el que quieras, el que me hables de cualquier industria, todo negocio conlleva un riesgo. Todo negocio. Que aún no hay casas alrededor. Exacto. Todo negocio conlleva un riesgo. ¿Cierto? Entonces, el miedo no es a que no esté legal. El miedo es asumir el riesgo. ¿Cómo voy a amortiguar el riesgo? Es que yo le digo que tengo todos los documentos. Eso le van a decir cualquier asesor. ¿Cómo se calma un cliente cuando te dices que a mí me da miedo lo legal? Pues demostrándole que todo lo legal lo tenemos en regla. Bien, pero voy a hacer lo mismo con Magali. ¿Qué es todo lo legal? ¿Qué tanto sabe el cliente de lo que necesita para tener certeza legal? Esta objeción se maneja con datos de valor, no solamente documentos. Como asesores cometemos el grave error de decirle, aquí está la carpeta legal. Y si un cliente no sabe qué es una cédula catastral, entonces, ¿qué exactamente es lo que tú sabes de lo legal? Aquí les voy a aplicar una, que es una técnica de ventas que se llama no le pongas gaviotas a tu cuadro. Porque aquí ustedes meten la pata. Hijo, yo no he visto a ninguno no meter la pata en esto. A ninguno no lo he visto meter la pata en esto. ¿Qué pasa? Si yo no le pregunto al cliente, ¿qué exactamente sabes? ¿O qué? Yo le pregunto, ¿qué documentos te quedaría tranquilo? Perfecto, Yarit. Esa es la pregunta correcta. ¿Por qué? Porque la respuesta es muy obvia. ¿A qué le tiene todo el mundo miedo? En tierra. Hay un concepto, de hecho es un tipo de terreno al que le tienen miedo. Al ejidal. Al ejidal. ¿Y saben por qué le tienen miedo? Por lo mismo que le tienen miedo a los niños a la apagada de luz, porque no lo conocen. Entonces, el miedo legal se conlleva con educación. La pregunta es, ¿qué documento te haría sentirte tranquilo? Y no le pones gaviotas a tu cuadro. Es que me da miedo que sea ejidal. Ok, no te preocupes, es propiedad privada, te mando la cédula catastral. Y ya, dejen de mandar el marranito legal. De hecho, yo no mando la cédula catastral. Te la voy a mandar, pero conéctate conmigo para que yo te explique y hoy aprendas cómo se lee una cédula catastral. Porque la cédula catastral trae la cédula catastral y el plano del catastro. Y los dos tienen una lectura muy específica que cuando hablamos de Chepina estamos hablando del plano, no de la cédula. Pero la cédula viene junta, viene cédula, que es la carátula,
y la chepina, que es el plano. Entonces yo me meto con el cliente y le explico, mira, en la preventa de los terrenos también, no, si no me lo piden, no hay de. Es que me da miedo que la empresa sea un fraude. Entonces le voy a mandar el acta constitutiva. ¿Por qué el CV del desarrollador no es un documento que a mí me encante? Y que si es un asesor profesional, le dices, ¿para qué quieres el CV del desarrollador? ¿Quién hace el CV del desarrollador? El desarrollador. ¿Quién hace tu CV? Tú. ¿Y a poco no lo adornas? Experto no sé qué más. Nadie te va a contratar leyendo tu CV, te van a entrevistar para ver si es cierto. Ingeniero no sé qué, su título, señor, es exactamente lo mismo. Entonces, quiero saber si el miedo es ejidal, cédula catastral. No necesitas nada. Es que no quiero que me hagan fraude, acta constitutiva. Es que a mi primo lo engañaron porque le dijeron que iba a pagar 2,000 pesos mensuales y en Ciudad Madera después le empezaron aquí está el contrato de compraventa. Y así vienen nuestros pagos, vienen anexados con tu cotización. Es que yo no quiero que me salgan con las letritas de chiquitas del contrato. Ahí está el machote. Y yo lo que les digo siempre, 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 cuando entren en tema legal, hagan una reunión para hablar de eso. Y le explican. Es contenido de valor, es el valor de tu conocimiento lo que vende ahí. Fíjate que en temas de etapa temprana, que es la que estábamos hablando, yo le tengo que enseñar al cliente cuáles son las etapas de un desarrollo y cuál es la que hace la diferencia entre una etapa y la otra. Porque un Friends and Family se llama amigos y familia. ¿Por qué se llama amigos y familia? Porque la gente que me conoce confía en mí. No necesita todavía el documento. Y por eso paga menos, porque asume más riesgo. ¿Se acuerdan que les dije? El tema de la etapa tiene que ver con el riesgo que asumes. A mayor riesgo, mayor ventaja económica. ¿Quieres menos riesgo? Vas a tener menos plusvalía. Estas juegan juntas. El riesgo y la plusvalía juegan juntas. Si yo tomo más riesgo, tengo más plusvalía. Si yo quiero tomar menos riesgo, pierdo plusvalía. ¿Qué quieres hacer? Y el cliente decide. Y ese cliente no lo pierdo, solo lo acomodo en mi línea de tiempo. Pero esa también es parte del perfilamiento. ¿Me siguieron con eso? Si yo tengo un cliente que sí asume riesgo, lo puedo poner en una etapa temprana. Pero además ahí viene la naturaleza de las personalidades, que también es ustedes lo dominan. Si yo tengo un cliente 7, que es un Melman, que es apocalíptico, que naturalmente es miedoso, no lo voy a llevar a una preventa de etapa temprana, porque segurito se me va a atorar ahí. Entonces voy a tener un webinar de primer inversionista. ¿Qué personalidades voy a buscar? No busco a lo güey. Busco entre todos mis prospectos los que puedan asumir el riesgo, los que, como bien dice, primer inversionista, sea su primera inversión, porque le voy a educar de cómo se hacen las inversiones. Y el ejemplo con el que le voy a cerrar es ese terreno. Yo ya sé, cuando yo vendo por perfiles, que es la estrategia que vamos a usar ahorita, cuando yo vendo por perfiles, yo sé a quién escoger, a qué webinar meter y ya sé qué objeciones voy a tener que trabajar con él. Por eso puedo diseñar mis conversaciones, porque voy 2 pasos adelante. Sé cuál es tu personalidad, sé la etapa que te estoy acomodando, sé el proyecto que te estoy acomodando y yo llevo el control de la conversación. ¿Me siguen con eso? Voy 2 pasos adelante de ti. Yo ya sé qué miedo me vas a poner y yo ya sé cómo te lo voy a contestar. Cuando hablo de etapa temprana, es una línea de tiempo con una rayita que tú vas moviendo.
Mira, este es Friends and Family, el riesgo acá es que apenas tenemos este documento, que en este caso ya no estamos en esa etapa porque ya tenemos todo. Ya estamos en el arranque de preventa. Este webinar es de arranque de preventa, porque ya tenemos todo. Ya no es Friends and Family. No ha cambiado el precio, pero realmente el riesgo se acabó. Cuando yo ya tengo Chepinas, ya no es Friends and Family. De hecho, hay una etapa antes que no tiene nombre, yo le puse Proyecto Servilleta, yo se lo puse. ¿Por qué? Porque los desarrolladores, cuando se están ideando un proyecto, no me pregunten por qué, porque sí sé por qué, porque no tienen la maña de traer una pinche libretita. Entonces, cuando invitan a sus aportadores de inversión o invitan a los aportadores de tierra, que a mí me invitan mucho en esas reuniones para que yo les diga comercialmente cómo lo veo, yo me di cuenta que tenían la pinche maña de agarrar una servilleta y dibujar en una servilleta el proyecto. Por eso le puse Proyecto Servilleta. Porque no hay brochure, no hay concepto, no hay ni madres. Hay una tierra y le están metiendo inversionistas. Y esa es otra etapa en donde entran inversionistas, que esa no entramos los comerciales, entramos los diseñadores. Entramos a esa etapa y tenemos clientes para esa etapa. Nosotros como asesores entramos en la etapa Friends and Family. ¿Y qué es lo que yo le tengo que decir a mi cliente? Le tengo que decir, estamos entrando en una etapa en donde entran solo los amigos y la familia del desarrollador. No tiene tanta certeza, pero ganas más en plusvalía. Ahora, etapa lanzamiento. ¿Por qué es lanzamiento de preventa? Que esa es en la que vamos a entrar con primeros inversionistas, porque tienes todos los terrenos para escoger. Entonces tienes dos ventajas en la etapa temprana. Tienes el mejor precio y la mejor selección. La mejor ubicación, porque fuiste el primero que escogió. Ya encontramos las objeciones. ¿Cuáles entonces son las objeciones de la etapa temprana? Miedo a que no esté listo. Miedo a que no veo algo. Pues ya entendimos por qué. Le explico por qué. ¿Cuáles son los procesos legales que debe llevar el desarrollo? ¿Cuáles son los documentos que va teniendo por etapa que dan la certeza? ¿Por qué va subiendo la plusvalía por etapa? Y ahí manejo muchas cosas, desde el perfilamiento. Cuando yo le explico a un cliente en las etapas, también le estoy diciendo abusado, porque si te brincas de etapa vas a pagar más caro y yo no hay nada que pueda hacer. El mismo terreno, los mismos metros vas a pagar más caro. Y quien vendió un lote hace un año de turquesa lo sabe. En cuánto vendimos el primer lote y en cuánto vendemos los de la liquidación de inventarios, quienes vendieron hace 2 años o 3 años Carenda lo saben. Se llama plusvalía fabricada, que es lo que va subiendo por etapas el precio. Es más, ya Puerto Sisal subió, ya Valhalla subió. Entonces, cuando a mí me hablan de etapas, cuando les da miedo el tiempo, yo les hablo de las etapas. Entrar temprano tiene muchas ventajas y tiene estos riesgos. Si los asumes, ganas más dinero en plusvalía. Si no los asumes, nos esperamos, pero ya no vas a tener el mismo precio. Costos accesibles. Costos accesibles. ¿Cuáles son las objeciones? Ahí sí son las objeciones de precio. Las objeciones de presupuesto. Es que tengo costos accesibles. ¿Costos accesibles con respecto a qué? Y ahí se divide en dos. Presupuesto se divide en dos. ¿Quién me ayuda a decirme cuáles son los dos conceptos que entran en presupuesto? ¿En cuánto dispones para el enganche y cuánto tienes disponible para las mensualidades? Ay, es que son unos chingones, no saben cómo los quiero. Exactamente. Presupuesto no es terrenos de 200,000 pesos, no. Terrenos con 30,000 pesos de enganche y 4,000 pesos de mensualidades. Porque yo tomo esas dos decisiones cuando hablo de precios accesibles. ¿Cuánto tengo ahorita para el enganche y cuánto puedo pagar mensualmente y durante cuánto tiempo? Entonces, es que tengo costos accesibles. Ah, no, pues hay terrenos de 80, sí, pero los tienes que pagar de contado. Es que hay terrenos de 120. Sí, pero no tienes la accesibilidad de pagarlo a paguitos. No, pero es que entonces mejor sí, pero tienes que usar un crédito. Y en el crédito hay intereses. Aquí no. Es financiamiento directo. Cuando yo hablo de costos,
lo tengo que hacer con una cotización impresa. Si yo no tengo cotización, no hablo de precios. A ver, es que explícame, seleccióname un terreno y te lo explico. Y ahí ya está cerrando. Ningún cliente que no tenga una cotización te está comprando realmente. ¿Cómo te van a comprar si no saben cuánto te tienen que dar de enganche? Y entonces entras en la negociación del enganche a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses. No, pues de plano ya está así, ni modo, voy a cobrarme a bonitos mi comisión, pero me la voy a llevar a 10 meses en caso de portosizar. Creo que Macasi también tiene enganche diferido. Yo no soy fan de que difieran el enganche mucho tiempo porque ni le sabe la comisión. Pero si lo necesitas en una negociación, pues para eso está el RP, para que lo puedas hacer. Precio mínimo, precio máximo, el enganche de contado, eso depende, eso viene amarrado a tu a mí me dicen, oye Fabi, pero ¿le puedo vender? Si tú puedes cobrar tu comisión así, tú puedes, si el RP te deja, date. No me tienes que preguntar, tú puedes hacer con el presupuesto todo lo que el RP te permite. Oye, ¿le puedo dar precio de 720? Te da el 720, el RP cotiza. Pero todo lo que tiene que ver con costos amarrado de una cotización y mismo ejercicio. Nos sentamos, te la muestro y te la explico. Es más, atrévanse a poner al cliente y subirlo al RP. Y mira, aquí te puedo dar precio mínimo. Aquí te puedo poner el enganche hasta acá. Le ponemos hasta acá, lo ponemos acá. Las mensualidades, así te sale a 90, así te sale a 120. ¿Por qué? Porque el cliente, mientras está haciendo ese ejercicio, ya está tomando una decisión. Ese es un micro sí. ¿Me siguieron con eso? Acostúmbrense a cotizar con el RP, atrévanse a compartir una pantalla. Mira, ven, porque además eso también da formalidad, da certeza. El cliente se da cuenta que trabajas para él, que no te lo estás chamaqueando, que no le estás dando el precio más caro, que puede pagar menos por su tierra y con mejores opciones. Un traje a su medida. Para eso es tu RP. No tiene reglamento. Esa es la otra. Está padre porque no tiene régimen de construcción ni régimen de condominio. Tarea para todos. Tarea. Búscate un proyecto que sí tenga régimen de construcción, que sí tenga régimen de condominio. Búscate en internet un régimen de construcción y un régimen de condominio de cualquier proyecto y léelo. Porque nadie puede manejar objeciones de algo que no conoce. ¿Y qué nos pasa a los asesores? Ustedes, el cliente entra en miedo y ustedes entran en pánico. Cuando les hablan de régimen de construcción y de régimen de condominio, apanican. Y lo primero que me dicen, Fabi, ¿tienes el régimen de portosizal? No. ¿Pero por qué no tenemos el régimen de porque no tienes ni perra idea de cuándo se hace un régimen y cómo se hace? Pero eso no es mi culpa ni la del desarrollador ni la del cliente, porque esta es tu chamba. Y algo que yo he compartido mucho en estos últimos meses es hagan su trabajo, por eso ganan dinero. En ningún lado dice Pulsar te regala comisiones. No, Pulsar te da comisiones, pero tienes trabajo. Ese es tu trabajo. Entender que es un régimen de construcción. Un régimen de construcción no se lo saca el desarrollador del... No. Primero, tiene que apegarse a las normas de construcción del municipio. Primero, eso es lo primero que se vacía en un régimen de construcción, las normas de construcción del municipio. No se las inventa, cada municipio tiene un régimen de construcción. ¿Por qué tiene un régimen de construcción? Tampoco el municipio crean que es caprichoso. Si estoy en un lugar que se inunda, el régimen de construcción me va a decir, esta es la zona permeable. Porque la razón por la que los lugares se inundan es la cantidad de asfalto que les ponemos y la poca cantidad de zona permeable que le dejamos. ¿Cuál es la zona que más inunda en Mérida? El centro, porque ya se acabaron los parques, quitaron los parques y pusieron plazas. Y entonces todo su suelo permeable ya está tapado. Pues claro que se va a inundar, estás haciendo una laguna. Hay zonas de Mérida que están por debajo del nivel del mar. Cuando llueve, pues el cielo, es que es física. Es física. Entonces, oye, Maffer me dice hace rato, fui a Ciudad Mederas, qué miedo.
están entre el mar y el manglar. Pues todos los que vendieron un terreno entre el mar y el manglar jamás se dieron a la tarea de meterse al internet y preguntar qué pasa en época de huracanes con un manglar. ¿Hasta dónde se mete el agua del mar en una época de lluvias? Aunque no haya nada ahí, ¿eh? El mar y el manglar se juntan. ¿Y qué crees que va a pasar con todo lo que está en medio? Chipilín, compadre. Chipilín. No hay de otra. No hay un argumento para eso. Entonces, léete un régimen de construcción. El régimen de construcción primero, ahorita voy a ir, el régimen de construcción primero vacía el régimen del municipio. No es negociable. Es que yo quiero poner, no puedes, compadre, no puedes. No tienes permiso para poner eso. Y el régimen de construcción no es capricho. Estoy protegiendo tu vida. Porque si yo te doy permiso de construir eso, arriesgo tu propiedad y arriesgo tu vida. Y el municipio los municipios no son tontos. Todo el mundo dice, es que hay un montón, los municipios no hacen ni madres. No, sí hay mucho trabajo detrás de un municipio. Asegurar que tengan la posibilidad de dar servicios de emergencia. ¿Cómo madre le voy a dar servicio de emergencia si yo les estoy dando permiso que me vuelvan una laguna ese desarrollo? Porque no les estoy poniendo un límite para construir. Tiene un límite el desarrollador y tiene un límite el propietario. También le digo hasta qué altura puede. Oye, Fabi, ¿por qué limitan la altura? Porque el subsuelo no permite más peso. ¿Y saben en dónde se pasan por el arco del triunfo los regímenes de construcción? En el Distrito Federal. Y ya no. Pero antes del 86, por eso se cayeron los edificios. Se cayeron porque se pasaron del cálculo del subsuelo que tienen. Allá ustedes están sobre una laguna, los que están en el DF. ¿Y qué pasa? Se derrumbó. ¿Y de quién es culpa? Los pinches constructores, del gobierno que... No, es culpa de todos que no se pusieron a construir lo que toca construir y quisieron hacer lo que les da la gana y ahí están las consecuencias. Entonces, régimen de construcción viene de ahí. Ahora, hay otros regímenes que limitan porque no pierdan valor las propiedades, para que no me puedas poner una pagoda china, porque se va bien naco. Y este es un desarrollo nice, no naco. Entonces acá no se pueden poner casas de nacos, punto. Aquí todo el mundo se alinea a un gusto de diseño. No me gusta, entonces compra uno donde puedas construir tu pagoda china. Aquí te alineas a los colores, aquí te alineas a las líneas, aquí te alineas, para que cuando entres se vea todo muy bonito. Hay lugares en donde no se pueden cambiar las fachadas, hay lugares en donde no se pueden cambiar las entradas, hay lugares en donde todo tiene que ser de una manera. Ese es el régimen de construcción. Primero, que sea seguro y segundo, que sea bonito. Ahora, este no tiene. Aquí puedes construir lo que quieras. Entonces aquí sí vas a poder ver un glamping, vas a poder ver una cabañita, vas a poder, pero tú no estás obligado a construir de una manera, unas por otras. ¿Quieres aquí? Listo. Ya aquí sí, en este desarrollo, miren, tienen la belleza de tener uno al lado del otro. Tengo de chida y de limonada. ¿Qué quieres? Con régimen, Puerto Sisal. ¿Quieres construir lo que te dé la gana? Macasi. Están uno al lado del otro. Y hasta comparten su club de playa. Entonces, tarea en perdón, ¿perderán los que invirtieron en Ciudad Maderas? Claro que van a perder los que invirtieron en Ciudad Maderas. Y les voy a explicar por qué el fraude inmobiliario no es alguien que se levante una mañana y dice, ay, voy a hacer un fraude. Hay pocos, sí hay. Pero el fraude inmobiliario tiene que ver con que el desarrollador no vio más allá de su nariz. Y no puso todo junto, no hizo su 360. Se le ocurre poner dentro de su desarrollo un terreno ejidal y ya la jodió. Porque si el ejido no se lo vendió, ya jodió el desarrollo completo. Se le ocurre poner un sistema comercial en donde ahorita pagas 2,000 y después pagas 8,000, ya la jodió, porque todos los que pagaban 2,000 no de la noche a la mañana van a poder pagar 8,000. Porque hay dos reglas en presupuesto: capacidad de endeudamiento. Tu capacidad de endeudamiento está topada. Si tu capacidad de endeudamiento, tú no puedes endeudarte más de lo que te puedes endeudar hoy en un mes. Tiene que cambiar tu ingreso para que te puedas endeudar más. Y la estructura comercial está diseñada para que eso sea un fraude.
Pero no es que está pensado en un fraude, está pensado, y han visto cuando yo les he hablado de que hay cláusulas de penalización. Y vuelvo a lo mismo, el cliente entra en miedo y ustedes entran en pánico, como gallinas sin cabeza. ¿Por qué tiene tanto? Porque si no lo cumplen, dejan de pagar todos, y si dejan de pagar todos, chipilín para todos. No hay manera de que un desarrollo termine de desarrollar si los clientes dejan de pagar. Y no fue culpa del desarrollador. Sí, por no haber puesto la cláusula en su legal. Entonces, el régimen de construcción por un lado y por el otro lado, el régimen de condominio. Y no me vuelvan a pedir un régimen de condominio hasta que no exista un condominio ahí. Porque no puedes ir al municipio a dar un régimen de condominio si no tienes una junta de vecinos. El régimen de condominio lo hacen los vecinos. Yo te doy una base, pero necesito tener un 50+1 de vecinos firmados. ¿Quién madres me va a firmar eso si todavía no existen los vecinos? 50+1, correcto, ya. ¿Quién me va a aceptar en el municipio un régimen de condominio si no hay condóminos? Condóminos. Entonces, cuando les piden un régimen de condominio, le explico a mi cliente que el régimen de condominio se crea, se diseña cuando ya están los condóminos. Y no debe de haber una sorpresa. El régimen de condominio son las reglas de convivencia. Y no te van a decir, no puedes sacar a pasear a tu perro. O sea, no te van a poner algo ilógico. Te van a poner, la basura se saca martes y jueves. ¿Por qué? Porque martes y jueves pasa el camión. ¿Para qué madres quiero toda la basura allá afuera toda la semana para que se mosquee? Martes y jueves. Una vez al mes se hace una junta para que los vecinos decidamos. Se tiene que pagar una cuota para pagarle al policía. ¿Por qué? Porque el policía no trabaja de gratis. O sea, todo tiene una razón de ser. El régimen de condominio tiene una palabra, sentido común. Porque si sale del sentido común, no vas a encontrar jamás el 50+1. Entonces, que no les dé miedo el régimen de condominio, porque el régimen de condominio son reglas de convivencia. Cuando a mí me dicen, es que a mí no me gusta el régimen de condominio, ¿cuál ha sido tu experiencia con el régimen de condominio? Es que yo vivía en un condominio en donde no me daban chance de hacer fiestas los domingos y a mí me gusta emborracharme el domingo. Ah, no, compadre, no vivas en un régimen de condominio. No conozco uno solo que te deje emborracharte hasta las 10 de la noche con tu musicón en domingo. Eso te lo van a limitar. El horario donde puedes tener una música, te lo van a limitar. En todos los regímenes de condominio, porque son reglas de convivencia. No puedes sacar a tu perro sin cadena. Reglas de convivencia. No saben ni qué es eso. Justo, siempre es que no saben por qué es eso. El miedo al régimen de condominio es porque nunca han leído uno. ¿Y saben qué es lo más triste del mundo? Que del 90% de la gente que yo conozco que vive sobre régimen de condominio no lo conoce. Nunca lo ha leído. No sabe cuáles son sus propias reglas. Régimen de condominio, no haces mezcla en la banqueta. Régimen de ley en condominio, no puedes hacer mezcla en la banqueta. Si construyes, tienes que construir adentro de tu propiedad. Porque la mezcla se va a quedar un borde y la silla de ruedas no va a pasar. No puedes hacer mezcla en la calle, menos, porque si la mezcla se va a la coladera, ya tapaste la coladera y el día que te inundes ya te imaginas. No pueden entrar camiones de mudanza sin pedir permiso, porque si no cualquiera mete un camión de mudanza, vacía 3 casas en las vacaciones. No tiene sentido común, pero eso existe cuando el desarrollo ya se va a entregar. Entonces, que no tenga reglamento tiene una gran ventaja, pero de todos modos vas a tener que vivir con sentido común. Aunque no lo tengas firmado. Ahora, no vas a tener reglas tan escritas. No vas a tener reglas tan escritas. El régimen de condominio lo que evita es el pleito con el vecino. Si no hay régimen de condominio, pues te va a tocar que pelear con el vecino, ¿no? Ponerse de acuerdo, idealmente. Bueno, estrategia de salida, eso ya lo platicamos. ¿Cuáles son las objeciones de las estrategias de salida? ¿Qué objeción tiene una estrategia de salida? Hagamos un TikTok hablando de eso. Sí, Mafer, hagamos un TikTok hablando de eso. Pero tienen de tarea buscarse uno y leerlo completo. Y los que viven en régimen de condominio, lean el suyo, les va a caer re bien. Y se van a poder dar cuenta que pueden mandar al chat a la señora que saca el perro y decirle, oye, tú lo firmaste.
¿Saben cuál es la ventaja del régimen de condominio? Que sí le puedes llamar a una patrulla. Si está descualquierado aquí mi vecino poniéndose bien borracho en la banqueta, yo no me voy a pelear con el vecino. Le llamo a la patrulla y le mando el screenshot. Mira, yo tengo un régimen de condominio, este canijo firmó acá, y entonces viene la patrulla y lo calla, porque fue un preacuerdo. Viene la perrera y se lleva al perro que está suelto, y yo no me tengo que pelear. Listo. Ahora, estrategias de salida. ¿Cuál es el miedo a la estrategia de salida? Y aquí en esta objeción también tienen que ser bien realistas con lo que sí ofrecen y lo que no ofrecen. ¿Por qué? Es que es bien fácil venderlo, lo compras para vender. Espérame tantito. Tú como asesor te estás comprometiendo a venderle ese terreno después a tu cliente. Porque ahora sí que no compartas, ¿eh? A mí no saben cuántas veces me han llamado de que es que me dijo fulanita que yo te llamara a ti porque tú me ibas a vender. ¿Qué? Yo no ando vendiendo lotes, yo no revendo lotes, yo no, ni a mis clientes. Yo a mis clientes le digo, la estrategia es esta y tienes que buscar a un experto que haga las reventas. En algunos casos, por ejemplo, Turquesa, donde nosotros tenemos al desarrollador ahí mismo, es probable que nosotros tengamos una estrategia de salida para los clientes que compren para vender. Es probable, no es un compromiso. Lo que yo voy a hacer es darle las opciones a mi cliente. Puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto, y servir esto con mi cliente de eso te va a llevar cierto esfuerzo, porque no hay nada que se venda solo, ni Coca-Cola se vende solo. Y yo de pasada le digo, y el 5% considéralo como comisión de tu vendedor, porque ahí sí te voy a cobrar. Al desarrollador le cobro por vender sus lotes y a los propietarios les cobro por vender los suyos si es que acaso yo decido que quiero vender. Pero sí es bien importante que seas honesto con tu cliente y le digas, sí, se puede comprar para vender, pero requiere un esfuerzo, tienes que tener un asesor, idealmente el asesor debe estar en Mérida, porque ahí sí toca hacer recorridos y ahí les encargo cuánto se gasta de gasolina en el recorrido. A nosotros nos pasa mucho que de la noche a la mañana nos llaman y, oye, Fabi, es que mañana va mi cliente, ¿lo puedes ir a traer al aeropuerto y llevarlo a Turquesas y lléname el tanque, comadre? Porque es ir al aeropuerto, es llevarlo a Turquesas, es perder toda mi mañana. Si ustedes me avisan con mucho gusto y cada quien con su líder, porque también es su chamba. A mí me han llamado de otras agencias, es que no sé qué, pues llámale a la dueña de la agencia, yo no te lo vendí. Sus asesores, sus clientes, sí, a ustedes sí, obviamente, ese es mi compromiso. Y de Maffer de su equipo y de Luis el de suyo, ahí los tienes, que ahí van y de repente se acompañan, pues órale, aprovechando y voy a tomar fotos. Pero sí hay una responsabilidad en ese servicio de tener a alguien acá. Entonces, las estrategias de salida son muy buenas. Ustedes pueden vender las ideas de la estrategia, pueden regalar las ideas de la estrategia, pero tengan cuidado con el compromiso, porque ya te quiero venir viajando de Puebla para vender un lote donde no te va a salir la jugada, ¿no? A mí, yo idealmente nunca vendo con la certeza de que me voy a comprometer a hacer algo más de lo que hago vendiendo el terreno. Bueno, y luego hablamos del stock de tierra. Y cuando hablamos del stock de tierra, ¿cuáles son las objeciones del stock de tierra? Cuando alguien compra un terreno para dejarlo ahí, ¿cuáles creen que sean los miedos del cliente? A ver, Marve. A mí en lo personal me dicen que les da miedo comprar cuando son semiurbanizados, porque, bueno, el miedo más que nada de ellos es porque no pueden venir fácilmente desde donde están. La mayoría compran inversionistas que viven en Estados Unidos y dicen, pero no me van a invadir mi terreno. Ese es como que uno de sus principales miedos, que les vayan a invadir y también que pues la misma selva se coma las calles blancas que vaya a haber del desarrollo porque no va a ser urbanizado. Correcto. Y ese es un miedo muy real. Ahora, falta de servicios. Gracias, ese nos faltaba. Falta de servicios. Ahí les va. Trabajo los dos. Primero, el stock de tierra es un pedazo de monte. Se tiene ahí para que agarre valor. La primera cosa que tienes que hacer es escriturarlo. Entras en riesgo cuando no lo escrituras,
Porque un pedazo de monte con contrato de compraventa después de 10 años, eso sí es una bronca. Yo tengo un contrato de compraventa y no es que tenga un límite para escritura porque no lo tengo. Pero mientras más pasa el tiempo, más me arriesgo. Una, a que de repente me dispare el precio de la escrituración. Que esa es la primera. Después de cierto tiempo ya no puedes escriturar al precio de tu contrato de compraventa porque ya no ese es el valor del terreno. Ya tiene plusvalía y ya pues te cobran la escrituración con el valor real del terreno. Y la segunda es que si tú no tienes escritura, pues tampoco tienes cómo garantizar la propiedad. Entonces, si alguien te invade tu terreno, ¿cómo demuestras que es tu terreno? Entonces, cuando compro con stock de tierra, como voy a comprar un lote para ver qué pasa. Entonces, yo siempre les digo, hay algunos truquitos para que el stock de tierra funcione. Cómpralo muy cerca de la entrada. No importa que sea la mejor ubicación, pero que esté cerca de la entrada. ¿Por qué? Porque te evitas el desmadre de que si la calle no la calle, si se cierra la calle, si se cierra la calle a todo el mundo le afecta menos al primero. Ese quita su pedacito de monte y ya está. Oye, ¿lo vas a dejar descualquierado? Cómpralo cerca de la entrada. Que si te toca a ti chapear la entrada porque nadie más construyó, pues tú eres el que tienes menos problemas en hacerlo. Entonces, quiero un cliente con stock de tierra y lo voy a meter hasta el fundillo del desarrollo, pues ahí sí se le van a cerrar es probable, ¿me entienden? Otra cosa, cuando yo voy a vender stock de tierra, lo vendo en un proyecto que no tenga esa naturaleza. Si un cliente me dice, yo quiero un terreno para dejar al abandono, cómpralo por ejemplo, no va a tener esa naturaleza. Sí se va a construir por su ubicación, por su cercanía, por la playa, porque muchos de los que somos dueños de Puerto Cisal a lo mejor nos animamos a comprarnos un pedacito más de ese lado. Sí se va a construir porque hay demanda. El stock de tierra vale mucho la pena donde hay demanda de ubicación. Si tú compras stock de tierra en el medio de la nada, es un pedazo de monte. ¿Tiene valor? Sí tiene valor. Y eso mismo ya es a muy largo plazo. Ya no lo vas a ver tú, lo van a ver tus nietos. Ahora, sí se han vuelto pueblitos, lo que en algún momento fueron stock de tierra. Y gana mucha lana. Cabo Norte así era. Cabo Norte se compró a $1. Yo vi la escritura del original de Cabo Norte. Se compró a $1 por metro cuadrado. Imagínate lo que ganó los gastos. Lo compró el abuelo del desarrollador a $1 por metro cuadrado. Ahorita Cabo Norte cuesta, creo que 7,000 pesos el metro cuadrado. En 2 generaciones. En 2 generaciones. No crean que fueron 700 años, pero sí, el abuelito del peso no lo vio. Pero su nieto ahorita lo vende a 7,000 pesos. Pues sí vale la pena, ¿eh? Pero hay truquitos cerca de la entrada. Un desarrollo que sí se vaya a construir y que no sea su naturaleza vender, porque donde está la trampa del stock de tierra es todos compramos para vender y ¿a quién le vamos a vender? Si entre todos vamos a vender los lotes, vamos a tener demasiada oferta, ya saben, el precio baja. Entonces, sean estrategas. Entonces, si quieres venderlo, mejor La salida es importante. ¿Lo quieres para vender? Hay que venderlo justo en el momento en que lo entreguen, porque ahí sí hay flujo, ahí no hay dudas. Se cierran las tierras, las calles blancas con la selva. Si no tienen mantenimiento, sí se cierran. Yo nunca les voy a decir una mentira. Si no tiene mantenimiento, si no tiene, porque además es real. O sea, ¿qué pasa con tu jardín cuando tú no pasas por ahí? Tu jardín. Deja tu jardín 3 meses sin mantenimiento y tienes un pinche monte y tienes grillos y arañas y ya no puedes salir, ya no puedes hacer ahí algo. Entonces, el stock de tierra, igual hay que cuidar la zona exactamente, donde sí se va a valorar, a donde sí va el desarrollo, donde haya poca oferta, donde no esté en medio de la nada. Mientras más lejos de la civilización, más riesgo hay en el stock de tierra. ¿Vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Estas son las objeciones más importantes que sí tienen que ver con el lote. Ya vamos a ver en la siguiente clase todas las objeciones que tienen que ver con las personalidades del cliente, que se manejan diferentes, no es con argumentos.
es con preguntas, es con ver en qué van, en qué están, qué es lo que te da miedo, qué es lo que a ti te afecta. Ahora, ya vamos a cerrar, equipo. ¿Cómo funciona este tipo de proyecto, este tipo de venta? Este tipo de venta es para que vendan todos. Es tecnología APP. Y esta es una frase que me regaló mi papá. Aguanten vara, ¿eh? A prueba de pendejos, decía mi papá. ¿No? Tecnología APP. Vamos a buscar a un cliente con el perfil correcto para el webinar correcto. No me van a arrastrar a todos los clientes a todos los webinars. Webinar primer inversionista, que es el que nos toca el jueves. Entonces, les pedí que tuvieran su contacto. No antes de que se vayan, pero antes de las 12 del día, tienes que tener aquí mismo, donde acabas de anotar todas estas objeciones, por lo menos 10 clientes a los que les puedas llamar hoy y decirles, oye, te voy a invitar a un webinar para que aprendas a hacer tu primera inversión, no para comprar, para que aprendas a hacer tu primera inversión. Porque en ese webinar van a hablar así, no con manzanitas, con paciencia, van a hablar de cómo se hace una primera inversión, cuáles son los riesgos que puedes tomar, cuáles no, qué tipo de inversión, hasta qué monto se debe de invertir, con qué objetivos puedes invertir. Va a ser una clase de compra de terrenos. Eso va a ser el webinar del jueves. Una clase de compra de terrenos para alguien que no haya comprado. No quiero a gente experta que tenga 10 terrenos porque nos echa a perder el webinar. Se va a aburrir. No es para él, ya va a haber un webinar para el gran inversionista. Ahorita es primer inversionista. Un cliente que te ha costado convencer, un cliente que de plano no tenga ni idea, pero tú sabes que tiene capacidad de endeudamiento. ¿Qué es lo que tienes que buscar? Primero, vete a cotizar un terreno de Macassi y mira cuál es el enganche mínimo que puedes tener o cuáles son los meses. Y cuando lo invite al webinar, te voy a invitar a un webinar en donde puedes pagar tu enganche diferido hasta en 3 meses, te quedan como 3 paguitos y le haces la cotización sin que selecciones. Tú le agarras uno y mira, te voy a invitar a un webinar de este terreno que sí vas a poder pagar. Al primer inversionista se le vende al revés. Primero le dices cuánto es lo que va a tener que pagar y después le explicas todo lo que tiene que invertir. La fortaleza del webinar no es la oferta. De hecho, este webinar tiene una oferta muy genérica. La fortaleza del webinar es el valor que te voy a dar, porque esto cuesta una lana. O sea, tener un experto que te explique paso por paso el tema legal, las etapas del desarrollo, por qué invertir en esta etapa, por qué invertir en esta zona, como primer inversionista, y que te hable exactamente a ti como primer inversionista y apalanque todos tus miedos, eso normalmente no lo hace ningún desarrollador. Entonces, lo que viene el jueves es una clase de compra de terrenos. ¿Cómo comprar tu primer terreno? Tienes que buscar a 10 personas que de aquí al jueves le hables de eso y tienes que meter a 5 al webinar. Si no metes a 5, no tienes posibilidades de vender. El webinar está hecho para que de un volumen de 5 yo te deje trabajados a 3. ¿Cuál es la ventaja de estos webinars? Que como van en orden, si yo te digo primer inversionista, ahorita ya sabes a quién buscar. El que sigue va a ser mujeres, el que sigue va a ser jubilados, el que sigue va a ser hippies. Y entonces cada uno está diseñado para que disfruten mucho el webinar, se vayan con mucha información de valor, te abra mucho la conversación. En estos webinars tú tienes una tarea importante que es cerrar la venta. Por eso te estoy dando manejo de objeciones. Porque el primer inversionista va a tener todas estas preguntas que acabas de hablar. Va a tenerlas todas, no una u otra. No sabe nada, va a tenerlas todas. Entonces, así como te acabo de explicar a ti, exactamente voy a explicar a un cliente y te lo voy a dejar ya listo para que tú le digas, mira, si es tu momento, compra y yo te voy a acompañar. Con este inversionista te toca hacer mucha talacha de explicarle, de darle seguimiento, de conectarte con él, de revisarle los documentos, de mandarle audios, de te estoy mandando esto es por esto es por esto. Mucha explicación, clase, hasta que él sienta que tiene al lado un partner que lo va a llevar a comprar su inversión. Eres partner de este cliente. Ahí vale mucho la pena explicarle por qué tú compraste,
¿Por qué tú le estás obteniendo eso? Al primer inversionista hay que empoderarlo, tú sí puedes. Si lo empiezas a hacer ahorita, yo voy a hablar de qué pasa cuando inviertes en la década de los 20, en los 30, en los 40, tu primera inversión, hasta dónde va a llegar tu futuro como inversionista. Está padrísimo, ¿eh? Y para ustedes, de verdad, les recomiendo que se tomen este webinar porque que lo escuchen como inversionistas, para que puedan hacer un proyecto de inversión. Un buen inversionista no compra un terreno y ya. Un buen inversionista empieza a ver cuándo le compra uno, cuándo vende el otro, cuándo compra el siguiente, cuál se va a construir, cuál va a rentar, cuál va a comprar en copropiedad. Hay muchas opciones de hacer la primera inversión, ¿va? Entonces, los veo. Mañana tenemos otra clase. Tienen tarea. Ir a buscar qué es un régimen de construcción. Ir a buscar qué es un régimen de condominio para que no se me vuelvan a atorar ahí. Y buscar a 10 clientes, y yo voy viendo quiénes van registrando clientes. Están bien bonitos, Yarit. Miren, estos webinars, millennials, perfil ideal, buenísimo, Eugenio, millennials. Les vamos a hablar en su idioma. Les vamos a decir lo fácil que es y lo que tienen que saber para invertir o en cualquiera. Sí depende mucho de ti, porque si a este cliente que entra, tú no lo acompañas, él ya está listo para comprarle a cualquiera. Estos son los clientes que si lo metes al webinar y después te vas a comprar a tu mercado, su mismo algoritmo le va a mandar un montón de asesores. Si se agarra algún colmilludo, te lo van a bajar. El primer inversionista es un niño de kinder que hay que llevar de la manita y traer de la manita. Lo sueltas y alguien le agarra la manita porque ya está listo para invertir. Marve y luego Aide. Estaba primero Aide, creo, si quieres dar. Aide y luego Marve. Creo que Dale. Aide ya se fue. Ahí está. Dale, Marve y luego Aide. Ok. Yo nada más quería comentarte que tenemos hasta las 12 para meter esos invitados, o puedo durante el día, porque tengo un día. No, tienes toda la semana. O sea, sí, hasta el jueves 2 horas antes, pero lo importante es que ahorita que lo tienes fresco, empieces ahí. Aunque tengan mucho que hacer, yo les recomiendo, yo cuando hago esto, lo que voy haciendo es me mando un WhatsApp a mí de, fulanito de tal. Y cuando voy manejando me acuerdo y me mando un audio, perenganito, perenganito y perenganito, para que yo me vaya, o sea, me voy haciendo mi lista en la mente y ya después lo ordeno, meto la llamada y tal. Ok, una pregunta más. ¿Se va a presentar nada más Hacienda Macassi o diferentes proyectos? Nada más Hacienda Macassi. O sea, voy a explicarles cómo se hace una primera inversión con un proyecto como este. O sea, Hacienda Macassi va a ser pero es muy probable que de este webinar ustedes saquen citas para que se haga ya una presentación de 2 o 3 proyectos, porque un primer inversionista va a querer comparar. Pero ahorita les vamos a presentar la Hacienda Macassi y la comparación ya se las dejo a ustedes para que ustedes lo hagan, o si quieren que yo los apoye, nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto. Listo, muchas gracias. Pero sí, Hacienda Macassi. Primer inversionista, Hacienda Macassi, ¿ok? Y ayer ya no, Aide, ¿ya estás? Sí, ya, perdón, es que se estaba descargando la pila y no me había el micrófono. Tengo bueno, cuando nos presentaron Hacienda Macassi por primera vez, se habló de que era uno de los desarrollos, las últimas ventas de tierra que había en Cisal, bueno, en esa parte, porque eso a mí me impactó mucho y yo les he compartido a varias personas eso, que no va a ser un lugar donde se va a poblar, superpoblar, porque no se puede. Entonces, es que no están dando los permisos, Aide, no les están dando permisos a desarrolladores nuevos. No es que no vayan a haber otros desarrolladores, pero la verdad es que tiene mano el desarrollador de Puerto Cisal, porque ya cumplió con todos los estándares que el municipio les pide, y a los desarrolladores nuevos no les están liberando los permisos para allá, porque acuérdense que está la reserva de Cisal. Ajá. Entonces ellos tienen que cumplir con un montón de estándares desde la presentación de su proyecto, el INA es más agresivo, o sea,
tiene que tener más experiencia el desarrollador y entonces no es que no haya disponibilidad de tierra, es que está siendo muy estrictos con el desarrollador y los nuevos, los chavitos que nada más tienen la tierra y que están viendo a ver qué inventan, que andan en proyectos servilleta, no están logrando los permisos. Y mientras más avance el tema de, por ejemplo, ahorita Portosizal fue de los pocos que ratificó su pueblo mágico. Muchos perdieron o están en perder porque ser pueblo mágico necesita que presenten proyectos. Y Portosizal y el municipio de Portosizal están metiendo proyectos de pescadores, están metiendo proyectos de cuidado del manglar, están metiendo muchos proyectos. Entonces ellos ratificaron su pueblo mágico y eso va a hacer que se ponga más estricto el municipio con los permisos. Por eso les dicen no hay muchas opciones de compra porque no están liberando los permisos. Entonces eso es algo que a un inversionista, pero eso le interesa más a un inversionista maduro que a un primer inversionista. De eso no voy a hablar ese es del webinar de los inversionistas duros. Ahorita es para inversionistas que necesitan saber lo más simple y lo más sencillo de cómo puedes comprar un terreno, cómo sí lo puedes pagar y qué es lo que tienes que saber para que no te chamaquen. De eso vamos a hablar. Okay. Entonces, a personas que tengan esta primera inversión. Listo, equipo. Pues ya los dejo porque ya nos toca irnos, pero vamos a pedirles 10. Ahora sí, no sé si les voy a tomar una fotito. Mafer, ¿tienes por ahí la lista de a quienes les mandamos la presentación? Mari, Yarit. ¿Quieres que te los dicte? Sí. Ok. Bueno, ahí está. Aide, Elvira, Aida Solano, Magali. Sergio Ramos estuvo presente, estuvo participando también. Alma Tlapale. Marbella, Iracema, Verónica Ordinola, Yarit, Isis, Itzel, Donaji, Adela, Mari Carmen, Elizabeth, Carla García, Rocío, Rosa Marta, Verónica Novelo, Raquel Pedraza, porque hay varias Raques. Sí. Alma Elena, Alma Román. Alma, y nomás Eugenio también estuvo participando, pero también estuvo el dentista y ahora ya no lo veo, yo creo que se tuvo que salir. Sí, se tuvo que salir. Ahí está, Alfonso, el dentista, Alfonso. Ya me tuve que meter a bañar. Sí, no te preocupes, pero sí te tenía visto. Sí, no, apaga la cámara, Alfonso. No te preocupes, sí, mejor no lo aprendas, Alfonso, porque si no acabas a tener a todas tus admiradoras. Listo. No, Muy bien, equipo. Muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos mañana a 9:30. Vamos a empezar a mandar invitaciones y a registrar al cliente al webinar. Bye. Bye. Buen día. Gracias. Gracias.